Hola, en este video encontrarás los resultados y conclusiones de una práctica laboratorio sobre el movimiento en una dimensión de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Augusto Rodríguez y junto a mi compañero Steven Lozada expondremos nuestra experiencia en la práctica. La cinemática es una rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos en sus condiciones de espacio y tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Existen multitud de movimientos los cuales se evidencian en nuestra vida cotidiana, tales sean como el movimiento pendular, el movimiento de una caída libre, el movimiento rectilíneo que recorre una bola en un partido de billar, la trayectoria parabólica de un cohete, la trayectoria parabólica o una trayectoria cualquiera de un balón de fútbol, o simplemente el movimiento que describen los vehículos en los cuales nos desplazamos. El movimiento en mecánica es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Nótese el carro en una ubicación A que se desplaza a una ubicación C. Estos puntos determinan una posición respecto a un sistema de referencia y una cantidad de tiempo determinada. El coche recorre del punto A al punto C en un tiempo de 2 segundos, desplazándose 20 centímetros. Existen dos tipos de movimientos que conforman al movimiento en una dimensión. Estos son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniforme acelerado. Un movimiento es rectilíneo cuando un objeto describe una trayectoria recta respecto a un observador y es uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, dado que su aceleración es nula. Esto quiere decir que es totalmente inexistente. Un objeto tiene un movimiento rectilíneo uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos iguales. Nótese que el vehículo cumple estas dos condiciones y su velocidad es constante, ya que el vehículo siempre en 2 segundos avanza a la misma distancia, que sería de 8 metros. Es decir que por cada segundo está avanzando 4 metros y esta velocidad es constante en todo su recorrido. Las ecuaciones en un movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. La posición del cuerpo después de un tiempo se calcula a partir de la posición inicial y de la velocidad del cuerpo. X sub t es la posición que obtenemos como resultado en función del tiempo. X sub 0, la posición inicial, pues donde se encuentra el vehículo o el objeto en un tiempo 0. La velocidad de un cuerpo en un movimiento rectilíneo uniforme es constante y viene definida como el cociente entre el incremento del espacio y el incremento del tiempo, es decir, la variación de estos. V es la velocidad, delta de x es la variación de la posición, delta de t la variación del tiempo, x sub f la posición final, x sub 0 la posición inicial, t sub f el tiempo final y t sub 0 el tiempo inicial. Nótese que la aceleración es cero, ya que no existe una variación de la velocidad en todo el trayecto de un movimiento rectilíneo uniforme. En un movimiento rectilíneo uniforme, como ya lo habíamos visto, en una unidad determinada de tiempo, el objeto recorre distancias iguales. Es por eso que la gráfica es una línea recta. En la gráfica de velocidad notamos que ya que esta es constante, sería una línea recta paralela a las abscisas, ya que no presenta una variación en todo el recorrido. Un cuerpo realiza un movimiento uniforme acelerado cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de cero. Esto implica que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. Nótese que en la imagen el vehículo se desplaza y su velocidad va aumentando conforme transcurre el tiempo. Nótese que el vehículo cada 2 segundos aumenta su velocidad en 15 metros sobre segundo, es decir que su velocidad aumenta constantemente.
La variación de la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo, sin embargo puede ser reescrita para hallar la velocidad final en función de la aceleración por el tiempo sumadas a la velocidad inicial ya conocidas. La aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Nótese que la velocidad final difiere de la inicial, es decir, que este no va a ser cero. La velocidad al ser constante hace que las distancias que recorre el objeto en tiempos iguales sea distinta, y esta se incrementa de una manera exponencial como se observa en la gráfica. La velocidad al ser constante va a presentar una pendiente, y su gráfica va a ser una línea recta. La aceleración al ser constante en todo el recorrido presentará una línea recta paralela al eje de las abscisas, como se observa en la gráfica. El experimento que realizamos en la práctica laboratorio es el siguiente. Se estudia el desplazamiento de un vehículo que se desplaza en una pendiente. Al vehículo se le es atada una cinta, la cual al ser jalada por el vehículo será marcada por un puntero que presenta una frecuencia igual a 0,1 segundos. Nuestro trabajo es graficar los resultados observados. En el experimento obtenemos estos dos tipos de gráficas: la posición versus el tiempo y la velocidad versus el tiempo. En la gráfica de posición versus el tiempo se nota un comportamiento exponencial al unir los puntos de los resultados obtenidos. Apresuradamente podemos concluir que se trata de un movimiento uniforme acelerado. Con esto también vemos que la velocidad versus el tiempo presenta un comportamiento similar al de las gráficas observadas anteriormente, en un movimiento uniforme acelerado. Sin embargo, algunos puntos difieren, pero esto puede ser producto de errores de medición. A continuación se describirá el proceso mediante el cual sacaremos gráficas en Tracker, que nos permitirán hacer un análisis mucho más detallado. Buenas tardes, mi nombre es Steven Lozada y les voy a presentar en este momento cómo modelar en Tracker el movimiento en una dimensión. Primero que hacemos es abrir el video de la práctica que tenemos guardado previamente en el PC, mientras el programa lo carga. Posteriormente lo que vamos a hacer es insertar los ejes coordenados que vamos a trabajar. Estos van a ser importantes para la definición de las gráficas. Vamos a ajustar el X a la inclinación de la rampa para que todo sea proporcional a su eje, sin tener por qué no vamos a tener en cuenta el ángulo de inclinación de este. Pero vamos a colocar las variables de calibración. La primera que vamos a poner es la distancia que hay entre el final de la rampa y el inicio, que tiene una medida aproximada de 100 centímetros. Vamos a colocar acá el cambio de unidad, le vamos a hundir que sí. Luego vamos a colocar otra segunda barra de calibración. Entonces lo que vamos a hacer es hundir en nuevo, barra de calibración, y vamos a colocar la altura a la que está la rampa, solamente para tener el eje, o sea, para tener la referencia. Este está a 21 centímetros, vamos a colocar 21. Esto lo hacemos para poder formar el triángulo que posteriormente podremos usar en el informe para poder hallar algunas distancias. Ahora vamos a colocar la última, que es la distancia que hay de la rampa, pero desde el inicio hasta arriba, desde la inclinación, que tiene una medida diferente, que es de 120 centímetros, que es lo que vamos a escribir a continuación. Como pueden observar, se forma un triángulo. Entonces ya tenemos todas las medidas, pero igual tengan en cuenta que nuestro eje coordenado, como está dado, desde nuestro punto 0 al carrito. Ahora vamos a colocar nuevo, trayectoria, masa puntual. A la masa le podemos cambiar el nombre, le podemos poner el nombre que queramos. En este caso vamos a colocar carro A. Ahora vamos a seleccionar la masa que vamos a utilizar. Entonces para esto vamos a hundir carro A, vamos a buscar trayectoria automática, vamos a hundir clic
mientras descarga, esperen, listo. Ahora vamos a hundir Shift, mayús y clic sobre el objeto. En este caso el objeto seleccionado va a ser el carrito. Vamos a ampliar un poco, espera un momento, se corrió, no pasa nada, lo volvemos. Ahora vamos a ampliar a que los píxeles recubran el carro, para que sea lo que siga en el video. Como ya ajustamos, ahora sí la masa que vamos a perseguir, vamos a... listo, ya está ubicada. Entonces vamos aquí a revisar que todo esté bien, listo. Vamos a hundir en la pestañita que dice Search y le vamos a dar buscar. Cuando le demos buscar, va a empezar a correr el video. Chan, chan, chan. ¿Ven los puntos que está marcando? Cada uno de esos intervalos que está marcando ahí va a ser un dato en la tabla de medidas que está acá. Vamos a detener el video justo ahí. Bueno, en este momento no pude detener el video porque pues está corriendo completo. Como se pueden dar cuenta, está tomando en cuenta el retroceso, que es cuando el carro se estrella al final y se devuelve. Esos datos siguen siendo medidos por el programa, pero nosotros no los vamos a tener en cuenta porque lo que nos interesa es el movimiento rectilíneo que dio en una sola dimensión hasta cuando llegó al final. Entonces, para que lo podamos ver bien, vamos primero a colocar dos diagramas porque vamos a evaluar dos variables. Una va a ser la velocidad y dada como magnitud versus el tiempo, y la otra que vamos a tener en cuenta van a ser los centímetros, es decir, la posición en X versus el tiempo. Vamos a cuadrar la escala porque, como les dije, está tomando el video completo y no se pudo reducir más. Entonces vamos a tomar la escala hasta 0.75, que es el tiempo que le demora el carrito en bajar, que es el tiempo que le toma el carrito en bajar, perdón, está loco, no me dejó correr, ya, que es el tiempo que le deja el carrito en bajar, y nos da una curva. Denme un segundo porque no dio la curva en la velocidad, creo que no la está tomando, pero igual espérense, cuadramos la escala, chun, chun, chun. Ya está la escala de 0 a 7. Vamos a devolver el video, de pronto por eso no tomó la escala de la velocidad. Y como pueden observar aquí en X, cada vez que va pasando por un punto se va iluminando un punto en la gráfica. Este es el trazamiento que le está dando. Lo pausamos ahí porque pues está donde nos interesa. Ahora hundimos doble clic en las gráficas para verlas más grandes, pero un segundo que no me está mostrando la gráfica de la magnitud de la velocidad. Listo, como pueden observar aquí, la de posición versus tiempo, como pueden observar, está en forma decreciente. ¿Por qué? Si, como lo analizamos, debería ser de forma creciente. Entonces vamos a cuadrar el intervalo para que solo veamos lo que nos interesa, no veamos el rebote. Un segundo. Ya, es que estaba cuadrando las gráficas porque no estaban, porque no estaba dando la velocidad. Ahora sí, como pueden observar, la velocidad está dando, ya nos está dando una gráfica ascendente, pero como les decía ahorita, ¿por qué la posición está de forma descendiente? Esto se debe a que, como tomamos el ángulo del intervalo, como tomamos nuestro eje, tomamos desde el X positivo al eje negativo el desplazamiento. Por eso nos está dando que la función es de forma decreciente directamente proporcional, formando una curva. Entonces, lo que pasó aquí es que por la pose en la que tomamos el eje nos está dando así. Pero si lo viéramos en un sentido positivo, es decir, si hubiéramos tomado el carro hacia el otro lado, sería esa gráfica reflejada a su contraparte. Entonces póngalo que está como en un X negativo, entonces hay que verlo como un X positivo. La gráfica de la velocidad debería ser una línea, entonces es como la linealización de la posición. En este caso pues nos está mostrando puntos hasta el punto que nos interesa, formando prácticamente una recta. Ahora, como observan, entonces la velocidad se nos dio en el sentido proporcional que esperábamos. ¿Por qué? Porque se está tomando en cuenta lo que decíamos.
Ahora, como pueden ver, las dos gráficas contrastadas se ven totalmente opuestas, pero deberían ser proporcionales, pero sí nos deja permitir ver, pese a que está bien en el otro sentido, que cuando hay un aumento de la posición y el tiempo, también hay un aumento en la velocidad. Significa que son proporcionales entre sí. Ahora quiero que vean lo siguiente. En nuestro trabajo, en nuestro informe de laboratorio, obtuvimos las siguientes gráficas. Contrastadas con las gráficas que nos estaba arrojando Tracker, podemos ver que las velocidades son similares, pero cuando ustedes ven la posición dice que está en sentido opuesto a la gráfica que nos dio nosotros, porque cuando nosotros graficamos lo hicimos en el sentido positivo. Pero si ustedes ven, ambas gráficas son netamente parecidas. Entonces, eso fue todo lo que hicimos en movimiento de una dimensión en Tracker. Muchas gracias.